8 y ya casi 35 minutos, entramos en Euskadi Hoy en el tiempo para la charla. Nos acompaña la presidenta del Bizkaiburu Batzar del PNV, Itxaso Atutxa. ¿Qué tal, Egunon? Egunon, muy bien. Sé que ayer, poco más o menos a estas horas, cuando ya sabía que iba a estar usted aquí, yo mentalmente ya iba preparando la entrevista y resulta que ha cambiado la entrevista en estas horas porque casi dábamos por hecho que el pacto fiscal iba a estar ya firmado ayer. Se lo escuchamos, entre otras personas, a la secretaria general de los socialistas vascos, a Idoia Mendia, pero también creímos entenderle al propio Alfonso Alonso, el presidente de los populares vascos, que iba a ser así y no ha sido así. No, es verdad que cualquier acuerdo, y yo creo que en Euskadi llevamos muchos, con lo cual cualquier miembro de la prensa puede recordar lo que han costado aquí los acuerdos. Tenemos otra costumbre además, es que solemos acordar documentos muy detallados y en esta ocasión más las materias a tratar también son muy concretas en muchos de los puntos y además bastante complicadas y complejas en sí, tanto presupuestos como fiscalidad. Pero bueno, sigue existiendo la misma voluntad que había el viernes cuando los tres partidos nos reunimos e incluso tuvimos el comunicado conjunto presentando nuestra voluntad de llegar a acuerdos, y creo que eso se va a mantener. Va a ser cuestión, espero que no sé si de horas o de pocos días, pero yo creo que va bien. Pero necesita tiempo. ¿Dónde ha aparecido el obstáculo, la dificultad? Porque hemos leído, puede ir por ahí, que quieren separar los populares el acuerdo de presupuestos de Araba, sacarlo de lo que podría ser un paquete. Bueno, esto puede parecer incluso una contradicción en sí mismo, porque también los populares eran quienes más insistían en que había que vincular el acuerdo presupuestario en Gasteiz del gobierno vasco para el año 18 y las reformas o las modificaciones que en fiscalidad se habían propuesto y habíamos acordado ya socialistas y PNV. Es verdad que los ámbitos donde se tienen que discutir y decidir son diferentes, pese a que haya un acuerdo base, evidentemente, de partidos, pero un ámbito es el Parlamento vasco y el Gobierno vasco, y el otro, el de la fiscalidad, es de diputaciones y juntas generales. Por lo tanto, aunque, vuelvo a decirlo, la base siempre somos los partidos políticos, los ámbitos también son diferentes. Pero creo que era importante también visibilizar que el poder unirlos de alguna manera o vincularlos de alguna manera era también la intención de vincularlo a la estabilidad que este país, creo, que está demostrando, que está dando signos de que esa estabilidad política está trayendo también estabilidades económicas y sociales importantes, y que en esa senda hay que seguir trabajando. Por lo tanto, yo creo que si no es cuestión de horas, será cuestión de pocos días, desde luego. Sí, pero los primeros que reclamaban esa estabilidad precisamente eran los del Partido Popular. Sí, también comprendo que el Partido Popular en Araba, y esto es obvio, y evidentemente todo el mundo recuerda que nuestros últimos 2 años no han sido precisamente fáciles en relación en Araba con respecto al Partido Popular, por lo que sucedió en el Ayuntamiento de Gasteiz, y que yo creo que ellos tienen como una espinita, y también pues porque en alguna ocasión, por ejemplo el año pasado, el acuerdo presupuestario fue un acuerdo con EH Bildu y ellos se quedaron fuera. Este año tienen la posibilidad de llegar a un acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco, y los populares, que siguen siendo una fuerza muy muy importante en Araba, tener un protagonismo que seguramente están buscando. Lo que pasa que cada uno tiene que calcular también sus fuerzas. Nos necesitamos unos a otros, pero bueno, hay que querer participar activamente, y creo que en este momento los del PP a la vez están buscando un protagonismo que es innecesario en este momento. ¿Usted cree que sería importante que entrasen también al acuerdo en Álava? Sí, creo que sí, porque también Álava necesita estabilidad. Hombre, una estabilidad donde más complicada está la situación absolutamente, aritmética. sí, porque bueno, sí, a veces nos hemos extrañado de cómo son las mayorías, por ejemplo, en el Parlamento español, en el Congreso, donde nuestros 5 votos están determinando algunas veces mayorías importantes. En Araba, la complejidad de la división, que es lo que decidió la ciudadanía alavesa, evidentemente, en juntas generales es realmente mucho más complicada que en las otras 2 territorios. En los territorios guipuzcoano y vizcaíno, el acuerdo de gobierno entre PNV y PSOE da mayoría en las 2 cámaras, y no así en Araba, y además es mucho más compleja todavía en el propio Ayuntamiento de Gasteiz. Yo creo que esa estabilidad que ofrecía el Partido Popular puede demostrarla, esa voluntad la puede demostrar muy específicamente en Araba, y creo que bueno, tienen tradición de hacerlo. Por lo tanto, espero que en el día de hoy por lo menos se cambie la actitud que en el día de ayer demostraron. Damos por hecho que si hay pacto fiscal hay presupuestos también, ¿no?
Yo espero que sí, porque aunque no estén directamente vinculados, sí irían dentro de ese paquete de ofrecer estabilidad que decíamos antes. Algo que, por cierto, nosotros como partido también hemos hecho habitualmente. Cuando no hemos gobernado, hemos, con muchísimo esfuerzo, hemos apoyado presupuestos de otros partidos. Esta semana estamos recordando muchas veces el ejemplo guipuzcoano, pero cuando gobernaba Bildu en Guipúzcoa, primero los socialistas al comienzo de su legislatura y después nosotros, Partido Nacionalista Vasco, en Juntas Generales de Guipúzcoa, hemos apoyado los presupuestos de Bildu, cosa que tampoco era muy fácil para nosotros, pero la estabilidad de una institución como una diputación o en este caso el gobierno vasco creo que es importante y exige a los partidos ese tipo de esfuerzos. Ahora que menciona Bildu, a EH Bildu, ¿se lo ha puesto EH Bildu fácil al PNV al desmarcarse tan pronto de la negociación? Yo creo que era una ponerles ese requisito que sabían que era imposible de cumplir, que era romper el gobierno. Sí, pero creo que era el reflejo de la voluntad previa que tenía Bildu, que era no llegar a acuerdos con el Partido Nacionalista Vasco. Esta actitud que el otro día en el Sukarrieta, el domingo, Andoni Ortuzar calificó de peñubitis, que es lo que le pasa a Bildu, creo que es muy clara. Y ya habían decidido y lo que buscaron es un guión. La excusa era que estamos en coalición con el PSOE o que podemos llegar a acuerdos o que el año pasado llegamos a acuerdos para el presupuesto general del Estado con el PP y los unía con el 155. Bien, ellos saben que nosotros mantendremos esos vínculos abiertos, que buscamos estabilidad para el país por encima de todo y esa estabilidad nos la da el acuerdo de gobierno con el Partido Socialista y desde luego nosotros cumplimos nuestros acuerdos y los mantenemos. A mí lo que sí me deja un poco fría es que año tras año en cada presentación de presupuestos seguimos viendo una EH Bildu que no solo no madura, sino que incluso parece que casi retrocede. Yo creía también que después de lo que había pasado al comienzo de verano con esta nueva EH Bildu que se nos mostraba, había un camino abierto. Bueno, a nosotros nos tendrán siempre dispuestos. Vuelvo a las palabras de Sukarrieta del domingo pasado de Andoni Ortuzar, en aquella oferta que nos hace Bildu pública ya antes del fin de semana, la recogemos, pero hay que verlo en cosas concretas y para eso hay que sentarse sin voluntades previas de no llegar a acuerdos, que es lo que parece que Bildu tiene ahora. No sé si por decisión propia o por contaminaciones también periféricas. Sí, pero en el ámbito de la comunicación, que es un campo que usted domina, ¿no le llama la atención que se lo hayan puesto tan fácil? Es decir, que es que no tuvieron que buscar ustedes ninguna excusa ni darle ningún rodeo, ¿no? Pues, no. Y luego se mosquean cuando decimos que se han autoexcluido, pero blanco y en botella suele ser leche o algo coloreado. Pues lo suyo ha sido algo también matizado y guionizado, pero la decisión ya la tenían hecha. Yo creo que de todas formas en este país nos vendría bien que la izquierda abertzale o Bildu, sé que Bildu es más amplio que la izquierda abertzale, diera un pasito más en la política diaria. Y esto ya no solamente con respecto a los presupuestos del gobierno vasco, sino incluso en otras instituciones, en las juntas generales y en algunos ayuntamientos, para que de verdad podamos hacer política entre todos. ¿Con el Elkarrekin Podemos hubo alguna opción seria de sacar algo adelante? Porque los discursos iniciales sí fueron positivos o propositivos, como se dice ahora. Sí. Yo creo que sí han tenido una actitud, por lo menos, o sí algunos de los dirigentes de Elkarrekin Podemos. Y creo que eso sí ha sido un cambio cualitativo con respecto, por ejemplo, al año pasado. Y eso lo hemos visto también en otros ámbitos con Elkarrekin Podemos. Pero también es verdad que están en una situación difícil. Aquí, cuando no tenemos elecciones autonómicas, municipales y forales o europeas, estamos los partidos inmersos en elecciones internas que a veces complican mucho y en esta ocasión, evidentemente, Elkarrekin Podemos está en un proceso que en 3 años va a tener 3 ejecutivas diferentes en Euskadi. No debe ser fácil, intuyo, desde la distancia y con 6 candidaturas ahora dispuestas a ser secretarios o secretarias generales del partido antes de Navidad, me parece que nadie estaba dispuesto a dar el paso. Pero sí hemos visto una actitud que desde luego creo que hay que poner en valor. Así que la opción del Partido Popular ha sido por decantación. Antes le preguntaba, próximo capítulo, presupuestos, y siguiente capítulo ya adelantándonos, más presupuestos generales del Estado. Habrá que verlo y creo que hay que esperar, sobre todo, primero, a que los presenten algún día. Los presupuestos generales del Estado no se han presentado siquiera en la Cámara, no se nos han presentado a los partidos políticos y tampoco sabemos si lo van a hacer o no. Yo veo a Montoro muy a gusto también con esta prórroga por ahora y una prórroga que después pueden incluso presentar a la Cámara. Por lo tanto, habrá que esperar. También es verdad que no se ha cambiado mucho la situación, o no ha cambiado mucho, perdón, la situación en el Estado con el
respecto a lo que nosotros decíamos también, que la cuestión catalana estaba, bueno, mediatizando también nuestra decisión de una posible colaboración en ese sentido, ¿no? Pero también espero que las elecciones del día 21 de diciembre, espero que para entonces podamos ver además a los representantes políticos catalanes en la calle, pudiendo hacer campaña y defendiéndose en el ámbito político y no en el jurídico, también cambie un poco la situación general. Y quién sabe si podemos encontrarnos también, pues no sé, con una derogación incluso de la vigencia del artículo 155, ¿no? Espero. Eso sí sería fundamental, ¿no? Si se da, el campo estaría más abierto al acuerdo. Bueno, creo que volveríamos a una normalidad en el Estado que en este momento no existe, y posiblemente en esa normalidad también entrarían los propios catalanes. Yo imagino que después del 21 de diciembre en Cataluña habrá un gobierno que yo estoy segura que se va a respetar también desde el gobierno español, sea cual sea el resultado de esas elecciones, y que tendrá que entablar relaciones gobierno a gobierno, gobierno de Cataluña y gobierno de España, que dará también una normalidad a la vida política en el Estado, y ahí podríamos entrar todos. Lo que sí se ve es al Partido Popular y al gobierno en una especie de operación como de seducción, de dejarse querer, ¿no? Últimamente está sorprendiéndonos que sea quien más defienda el sistema del concierto, quien más defienda el acuerdo sobre el cupo, ¿no? Vimos a Montoro, pero vimos a Maroto, ayer mismo el propio Alfonso Alonso, esos que son mensajes tratando de encontrar el acuerdo. Espero que sean primero mensajes que ellos se creen, porque además también han defendido el concierto en otras ocasiones, aunque miembros de su partido lo atacan furibundamente, y lo acabamos de ver ahora una vez más con ataques muy directos y fuertes y amenazas desde el gobierno de La Rioja. Pero nos pasa lo mismo también con los socialistas, que parecen bipolares en este asunto, ¿no? Depende en qué latitud del Estado nos movamos, las posiciones son diferentes. Yo creo en cualquier caso que el presidente del gobierno español, sea quien sea, no puede hacer menos que lo que está haciendo estos días Mariano Rajoy en defensa de lo que es ley y por tanto, no un privilegio, sino ley. Pero en un clima muy complicado para defender lo que está defendiendo ahora y lo que se está imponiendo, que casi como mainstream que se dice ahora, ¿no? Que es el ataque puro y duro al concierto, que ya no es solo cosa de Ciudadanos, sino cosa pues de lo más bregado y bragado de mediático, ¿no? Sí, y a mí eso sí que me ha impresionado, porque cuando hace un par de años o año y medio, sobre todo fue Inés Arrimadas, recuerdo, previo a una campaña electoral de generales en diciembre, las primeras de las dos que se repitieron después, empezó con aquellos ataques furibundos también, y ya empezó Rivera a hablar del cuponazo y tal, por cierto que no era algo nuevo, que ya lo habíamos oído hacía tiempo, lo que pasa es que los que tenemos cierta edad lo recordábamos, él no. Aquello parecía que se estaba circunscribiendo más a Ciudadanos y algunos también del Partido Socialista, que siempre han sido en eso mucho más duros, ¿no? que lo que podían ser los socialistas vascos, y algunos otros socialistas también en el Estado. Pero después hemos visto que esto se ha socializado muy peligrosamente, y se ha socializado además, primero decíamos que desde el desconocimiento, pero yo creo que hay mucha más maldad que desconocimiento simplemente. Espero que acabe pronto, pero lo que estoy intuyendo es que la ignorancia es desde luego muy premeditada en este sentido. Sí, se suma ignorancia y maldad, o esa impresión da. Sí. Hemos pasado por alto por Cataluña. ¿Cree de verdad, espera de verdad que el 21 de diciembre sea la ciaboga definitiva hacia la normalidad? Yo espero que sí, porque lo que no tienen es para esa normalidad tranquilidad suficiente. La vorágine ha sido impresionante en los últimos meses, casi podríamos decir que en los últimos años, pero los últimos meses terrible. El que estemos hablando de Cataluña 24 horas al día supone también que en Cataluña están haciendo declaraciones 24 horas al día, lo cual es, cuando menos genera mucha dificultad en quienes las tienen que hacer permanentemente, y estamos viendo que eso está trayendo incluso contradicciones duras, cambios de posición o virajes quizás hacia un posibilismo mayor que el que en un momento determinado pudieron defender los partidos, sobre todo los nacionalistas, y después están teniendo una vez más en Cataluña la ayuda inestimable de los medios de comunicación estatales, que creo que están haciendo una labor difícil de entender, porque no están informando, están solo opinando, y eso hace que esa tranquilidad necesaria en Cataluña no se esté dando ni siquiera con el apoyo de los medios de comunicación. Sin dejar de contemplar eso, también resultan sorprendentes algunas de las declaraciones que escuchamos de los líderes del soberanismo, del propio Carles Puigdemont, o ayer mismo en la cadena SER, la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, decía que la vía unilateral
era un invento del Estado español. Pues no deja de llamar la atención. Probablemente luego pues, tiene una explicación de minuto y medio después de la frase, pero ese titular impacta como tal, ¿no? Impacta, sí. O sea que las cosas que dice esta señora impactan cada 3 días, ¿no? Está siendo, no sé si porque busca un protagonismo especial en la campaña o porque realmente no lo piensa mucho antes de decir, cosa que a mí además me apena de alguna manera porque creo que es importante que en este momento también, primero, hubiera habido más unidad entre los partidos que habían defendido una vía determinada y segundo, que aunque sabíamos que pues, era muy posible, como así está siendo, que no fueran una coalición Esquerra Republicana y PDeCAT, haciendo el Junts per Sí como en las elecciones anteriores, por lo menos pudieran tener un discurso más coherente entre ambos, ¿no? Y eso es difícil cuando estás en campaña electoral y estás intentando arrebatar la hegemonía al contrario. Pero sí creo que en algunas ocasiones esa falta de tranquilidad a que aludía antes está haciendo también que el unionismo en Cataluña y el nacionalismo español en el Estado estén intentando dinamitar una tranquilidad que necesita Cataluña. Es verdad que es difícil no tener el foco mediático puesto allí, evidentemente. Decía usted antes lo de los que tenemos cierta edad, esto parece una versión corregida y aumentada de nuestras elecciones de 2001. Lo hemos recordado muchas veces, sí. Pero es verdad también que en aquella ocasión había un intento furibundo de mostrar, y yo creo que incluso de insuflar miedo a la sociedad y creo que ahora hay gente en Cataluña, ese unionismo, que además abarca desde la extrema derecha catalana, si es que existe, pero la derecha más derecha de Cataluña y la izquierda también más izquierda de Cataluña. Es esa cosa extraña que hemos visto en algunas de las manifestaciones donde todo el mundo tenía cabida, que podemos hablar de transversalidad o de que cuando se tiene un enemigo común es mucho más fácil unirse. Eso ya lo vimos en Euskadi. En Euskadi les dio muy malos resultados, porque al final las sociedades sí son maduras y creo que la sociedad catalana políticamente es muy, muy madura. Bueno, pues nos ha dado la hora. Itxaso Atutxa, gracias por acompañarnos. Volvemos a charlar. Hasta pronto. Es que ricasco.